Hola, aquí estoy de nuevo y hoy sí voy a hablar de un tema que conozco muy bien, del que soy una auténtica experta, al menos en entrenarlo todos los días, y es la culpa, esa gran compañera de viaje tan simpática, ella tan maja, tan ladina, tan tóxica, tan pesada, ¿no? Que siempre está por ahí rondando, ¿no? Lista para entrar y que, bueno, pues está bien que esté porque también cumple su función y como todas las cosas del ego, pues también es necesaria, como luego veremos, ¿no? Bueno, como siempre repito y repetiré, yo no quiero dar lecciones a nadie, porque yo lo único que hago es compartir tips para superar limitaciones que yo misma entreno diariamente, igual que voy al gimnasio, y yo no quiero convenceros de nada. De hecho, no os pido que os creáis nada de lo que digo, solo que escuchéis con la mente abierta, si queréis, claro, y que comprobéis qué resultados os da escuchar y poner en práctica las cosas que vais a escuchar aquí en esta charlita, ¿no? Que por cierto le dedico a mi amiga Ana. Besos, guapa, que fue quien me propuso hablar de este temazo de la culpa. Y si alguien, por cierto, quiere que hable de algún tema en concreto y está en mi mano, pues lo podéis pedir abajo en comentarios o, bueno, por WhatsApp, o me escribáis un email o me llamáis, ¿no? Y además os lo agradeceré porque me servirá para seguir practicando y generando contenidos. Bueno, ¿qué es la culpa? La culpa, como realidad arquetípica de Jung, es esa sensación de ser responsable de algo que ha hecho daño o que ha perjudicado a una persona, ¿no? Hay muchas clasificaciones, pero bueno, nos serviría decir que puede tomar dos formas. La culpabilidad aprendida desde pequeños, esa que nos han inculcado, que está como inoculada, introyectada, que dicen en psicología, fruto pues, de oír desde temprana edad y repetidamente cosas como pues, ¿qué haces ahí sin hacer nada? Eres un vago, una vaga, ¿no? Tal o cual cosa debería darte vergüenza, eso es pecado, por ejemplo, en el tema sexual, pues cuántas cosas hemos tenido que oír, ¿no? Es lo mínimo que podrías hacer con todo lo que yo me esfuerzo, o cómo se te ocurre ir vestida así, ¿no? Bueno, ¿quién no ha oído y quién no ha repetido incluso alguna de estas frases alguna vez, ¿no? Y la segunda es la culpabilidad autoimpuesta, proyectada, que ya sentimos de mayores tras infringir una norma, un compromiso que hemos adoptado o no cumplir algún código, ¿no? Por cosas que he hecho o dejado de hacer y que no tienen necesariamente que ver con temas aprendidos en la infancia. Por ejemplo, discutir con alguien y luego sentirme fatal, o no pagar mis deudas, o no ir a una reunión a la que te has comprometido, o comprar cosas que no necesitas. O no sé, a veces por trabajar demasiado, otras porque no estás trabajando lo suficiente y a veces incluso por disfrutar de algo sentimos culpa, ¿no? Bueno, un ejemplo terrible, ¿no?, que hemos vivido en medio de la crisis del COVID, en el confinamiento, fue, por ejemplo, no poder despedirnos de las personas que fallecían o incluso más tarde el no poder estar más con nuestros mayores, más en casa, más en las residencias, ¿no? En fin, que con este amplio abanico de posibilidades, pues resulta creíble pensar que casi todo el mundo haya tenido alguna vez sentimiento de culpabilidad. Pero bueno, hay gente que asegura, que jura y perjura que no. Pues si es tu caso, pues esta charla pues te vas a aburrir. Bueno, la culpa está grabada a fuego en nuestra cultura. En el imaginario colectivo de nuestra sociedad judeocristiana está escrito ya que nacemos culpables, nacemos manchados por el pecado original, por esa tremenda ofensa que cometieron Adán y Eva comiéndose la manzana, y luego además vino su hijo Caín echándole la culpa a Abel de sus celos y además le acaba asesinando, y bueno, en fin, que empezamos ya fatal en el Antiguo Testamento, ¿no? Y de aquellos polvos, pues hasta estos lodos, el daño que ha hecho esta fábula, yo creo que mal entendida y mal interpretada por los hombres, fijo, como tantas otras cosas de Dios, ¿no? Y os cuento en este sentido una anécdota que puede servir como ejemplo. Cuando mi hijo tenía 5 añitos, que no levantaba 3,5 palmos del suelo, íbamos un día tranquilamente al colegio, así de la manita, ¿no? Pues tranquilamente, y de repente se para y sin mirarme ni nada, vista al frente, totalmente firme, suelta la frase lapidaria: ama, la culpa de todo la tiene Eva. Pero con una convicción y una firmeza para un niño tan pequeño que a mí me dejó helada. En ese momento me reí, bueno, no sé qué le dije, le di alguna explicación, pero luego pensando sobre ello dije, pero bueno, un niño de 5 años ya lo sabe, ya lo tiene claro. No solo el origen de la culpa de la humanidad, sino del machismo mismo que tanto ha sometido a la mujer en la historia, porque recordemos, no debemos olvidar nunca que fue la pérfida Eva quien ofreció la manzana a Adán, y por tanto se tiene merecido todo lo que le pase en la historia. La mujer tentadora, la mujer mala y débil, nada menos que el pecado de toda la humanidad durante toda la historia fue culpa de una mujer que no se os olvide, chicas, ¿eh?
Por lo tanto, bueno, qué duda cabe, ¿no? Que la educación cristiana, sobre todo la católica, ha sido siempre súper fan de la culpa. Al menos, repito, en la interpretación que hemos hecho de la especie humana de Dios y de las enseñanzas de Jesús, que para mucha gente es muy discutible. Bueno, hemos de expiar nuestros pecados, la penitencia. Dios te va a castigar por ser mala. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros, por mi culpa, por mi gran culpa, dándonos golpes en el pecho. Esto repetimos todos los domingos en misa. Quien vaya, claro, yo a veces voy. La culpa forma parte de nuestra cultura, ¿no? Que nos dice que para tener éxito tenemos que ser productivos, los mejores, tenemos que tener más cosas de esta competitividad que nos hemos comprado y que repetimos a nuestras criaturas, ¿no? Tienes que sacar buenas notas, las mejores notas, destacar en algo, ganar esto, tener la mejor marca en... Y lo hacemos desde nuestra mejor intención, con todo el amor, pero sin darnos cuenta a veces de que esto crea una expectativa, o sea, tan alta que cuando no alcanzas o crees no alcanzar el listón que te han impuesto o que te has impuesto, te llenas de frustración, ¿no? Y la frustración lleva a la culpa porque no te sientes nunca suficiente y por tanto te sientes menos, te sientes mal en el sentido pues, de que no das la talla. No digo que le pase a todo el mundo, pero bueno, puede pasar, ¿no? No ponemos tanto en valor la importancia que tiene el camino por sobre las metas, el aprendizaje sobre el ganar. Mirar Bel Peix, que es una empresaria brasileña, escritora y muy exitosa, lo explica muy bien en su libro 5 maneras de matar tus sueños. Y dice que la mejor manera de matar tus sueños es concentrarte en las metas y no en el viaje. Y otra manera de arruinar tus sueños, que explica Bel Peix, es pensar que los demás siempre tienen la culpa. Algo también muy arraigado en nuestro sistema de creencias. Echar la culpa lo llevamos también inculcados desde pequeñitos. A mí me hacía mucha gracia, y vuelvo a mi hijo, aunque podría ser yo creo el hijo de cualquiera, ¿no? Cuando alguna vez se enfadaba mogollón y se frustraba y se ponía todo rojo y miraba a su alrededor y claro, no estaba más que yo. Entonces sacaba así el dedito acusador y me decía, y es tu culpa, ¿no? Y el error, qué duda cabe que era mío, porque yo repetía lo que a mí me decían de pequeña, por ejemplo, cuando se daba un golpe contra una puerta, ¿no? Y entonces cogíamos, le pegábamos a la puerta y decíamos, puerta fea, puerta mala, ¿no? Cuando la pobre puerta, pues es que es una puerta, está ahí parada y no tenía nada que ver ni ninguna culpa con que mi hijo se diera de morros contra ella, ¿no? Pero como que buscar la responsabilidad de lo que nos pasa, de lo que nos hace daño fuera, nos hace sentir mejor. ¿Y por qué nos hace sentir mejor? O más bien, ¿para qué? Porque si ponemos la culpa afuera, te coloca automáticamente en el papel de víctima. Y ser víctima como que tiene sus beneficios, ¿no? Es mucho más fácil culpabilizar a otro que asumir la responsabilidad de nuestros actos o asumir la responsabilidad de cómo manejamos lo que nos pasa en la vida. Y lo hacemos, muchas veces estamos esperando a que la felicidad y bienestar nos vengan de fuera, de situaciones, de personas externas, y ahí me convierto en una resentida en potencia, porque si no llega lo que espero, ¿a quién? ¿A qué voy a culpar? Por ejemplo, si estoy en el paro y como mis amigos no me ofrecen trabajo son malos amigos, si no me ascienden en la empresa después de todos los años que llevo, culpo a mis superiores por ello, si estoy esperando que mis hijos me hagan feliz o que la felicidad en el amor me venga de algún príncipe o de una princesa azul y no de lo que yo soy capaz de darme a mí misma, a mí mismo, entonces ¿qué hago? Culpo a la gente porque es mala, entre comillas, y no me da lo que yo quiero desde el ego, lo que yo espero desde la falsa expectativa. O cuando me dan un consejo y lo tomo y luego sale mal, qué fácil es echar la culpa a la asesoría, ¿no? O cuando no asumo mi responsabilidad de que fui yo quien decidió seguir este consejo, no asumimos nuestras decisiones y por tanto culpamos. El victimismo es una de las claves de la adicción a la culpa porque somos un poquito adictos a la culpa. Tenemos un poquito de adicción a la culpabilidad porque el victimismo en el fondo como que mola, ¿no? Un poquillo. Porque al final eso lo conocemos, ahí estamos calentitos en nuestra zona de confort. Y además, unas adicciones emocionales a veces tienen que ver con las físicas. Generalmente intentamos evitar una emoción, un sentimiento que no nos gusta. Intentamos evitar la culpa de manera inadecuada a largo plazo con lo que se llama recompensas a corto plazo, usando parches, soluciones cortoplacistas o momentáneas como la comida,
el azúcar, ¿no? tan adictiva. Yo hace 2 días me comí un cancarro de helado de chocolate así. El alcohol tan naturalizado en nuestra sociedad, además, las compras, las pastillas, las sustancias, las miles de cosas que existen para ello, para evadirnos un rato, para anestesiarnos, para no enfrentar esa situación, esa sensación o emoción incómoda, ¿no? Y como sabemos, en el fondo de nuestra alma, lo que en realidad estamos haciendo, que es esconder la cabeza debajo del ala en vez de encarar desde la realidad lo que pasa y ocuparnos del problema. Y además sabemos, en el fondo, muchas veces que estamos hasta perjudicando nuestra salud, gastando un dinero a lo tonto, incluso deteriorando nuestras relaciones porque no estamos presentes, generamos distancia o incluso conflicto a veces, pues ¿qué nos sentimos? Todavía más culpables. Y vuelta la burra al trigo, y ya esto es la pescadilla que se muerde la cola en un círculo vicioso, ¿no? Pero bueno, pongamos que nos hemos dado cuenta de estas cosas y que queremos salir de nuestra zona de confort y asumir nuestra responsabilidad. ¿Y entonces qué pasa? Pues a veces pasa que nos vamos al polo opuesto, ¿no? Y echamos toda la culpa de lo que pasa sobre nuestros hombros. Ahí me juzgo, me condeno como un juez implacable, porque a menudo somos los peores jueces de nosotros mismos. Me hago un auténtico consejo de guerra. El ego, que es nuestro sistema de creencias aprendidas, siempre nos va a llevar a cortar cabezas. Si no es la del otro, la nuestra, pero a buscar un culpable, a condenarnos con dureza. La cosa es sufrir, porque el ego se alimenta de nuestro sufrimiento. Y esto no hace falta que os diga que es absolutamente disfuncional, ¿no? Porque cuando nos culpamos, cuando tenemos culpa, como que merecemos una penitencia y desde ahí nos podemos llegar a hacer muchísimo daño y autoboicotearnos mucho, porque desde ahí no crees merecer lo bueno que llega a tu vida, ni merecer disfrutar, y muchas veces te lo niegas, y muchas veces buscas castigo, y así ¿qué vas a atraer? Pues castigo, por ley. En la empresa se ve muy claro cómo puede llegar a perjudicar el sentimiento de culpabilidad, ¿no? Lo que puede lastrar a nivel de gestión de equipos y personas a un líder, a una directiva, cuando se culpabiliza porque considera que está siendo mala o injusta por decir que no, por ejemplo, ¿no? A alguien, a un colaborador, o por poner límites o por no saber ponerlos, da igual. Te cargas tú sola con la culpa de unos malos resultados, ¿no? Podemos hacernos mucho daño dentro y fuera del trabajo porque esto nos lo llevamos puesto a casa. En el trabajo también es deporte nacional el echar la culpa al compañero, a la empresa proveedora y sobre todo y ante todo esa verdad absoluta, incontestable. ¿Quién tiene la culpa de todo en la empresa? El jefe, la jefa. Y además, como nadie te lo va a rebatir porque es políticamente incorrecto sacarle la cara a los jefes, pues vamos a reforzar más y más nuestra creencia que es lo cómodo y a perpetuarnos en ese lugar. Y al revés igual, los jefes también culpan a la parte empleada, ¿no? Al equipo técnico que no lo da todo, que no se comprometen y así en vez de verse unos a otros como complementarios y necesarios, ¿no? En vez de verse como pin y pon, más bien se ven como pin que pan, ¿no? Y se ven así como enemigos, como antagonistas. Y así sucesivamente, y así culpándonos mutuamente es como mejor se generan los malos rollos en la empresa y la distancia, a menudo insalvable, que existe entre los equipos directivos y los equipos técnicos. Y penalizar el error es algo muy típico también, que se arrastra de los liderazgos convencionales en la empresa, en vez de ver los errores como necesarios para seguir aprendiendo y creciendo como profesionales y no perder ni un minuto en buscar culpables, sino en buscar soluciones y llegar a nuevos acuerdos. Pero bueno, en definitiva, estaréis conmigo en que sentirse culpable no es placentero. La culpa es un estado de ánimo que nos impide disfrutar de la vida, nos arrebata el derecho a ser felices. Si me siento mala o no me dejo disfrutar es porque creo que no lo merezco. Y es el factor más paralizante que existe, además. Me limita porque me deja en el dolor. Con la culpa a cuestas no avanzo, es una carga demasiado pesada. Y además es un falso sentimiento que nos puede hacer manipulables, como dice Jorge Bucay, sumisas. Si cedes al chantaje emocional, porque eres tú quien cede, si permites que alguien te haga sentir culpable, porque somos nosotros quienes permitimos que nos hagan sentir culpable, nadie tiene el poder de hacerte nada. Si tú no lo permites, ahí estás en sus manos y vas a hacer lo que ellos quieran. Así como la ansiedad nos hace esclavos del futuro, la culpa nos amarra al pasado. La sentimos por algo que hemos hecho, que ya está hecho. Y solo hay dos cosas en la vida que no se pueden cambiar. Una es la muerte y otra es el pasado. Si castigarnos por lo que hemos hecho solucionara, expiara o me llevara a solucionar la culpa, pero no, es un sufrimiento totalmente inútil que no sirve para nada.
La culpa, como he dicho al principio, viene de nuestro sistema de creencias que, como todas las creencias aprendidas, en mi opinión merece la pena cuestionar al menos, porque suelen ser limitantes en general. Y eso sí, siempre y cuando verifiquemos que pensar y actuar de otra manera nos hace sentir mejor. Si no, lo desechamos porque no nos está sirviendo. Y eso, ¿cómo podemos hacer, no? ¿Cómo podemos salir de esa zona de confort, de ser víctimas y pasar a ser protagonistas de la peli de nuestra vida, tomar las riendas, empoderarnos? Mirad, Anthony de Melo definía la madurez como ese estado en el que ya no culpas a nadie ni a nada de lo que te pasa y tampoco te culpas a ti misma. Solo miras lo que está mal y te pones a remediarlo. De nuevo, yo no tengo las soluciones, como os digo, solo tengo propuestas que comparto y que, bueno, pues que yo intento aplicar día a día nada más. Lo primero, como siempre, es la consciencia. Poner consciencia a las cosas. Es imposible enfrentarse a un problema si no sabemos y si no reconocemos que lo tenemos. De hecho, yo creo que si hacemos esto, ya hemos hecho lo más difícil a veces, ¿no? Porque lo otro es pasar por encima de ello. Es como hacer como si no existiera, como meter la mierda debajo de la alfombra, que no es que no esté, simplemente que no la ves. Y lo segundo, como dice Enric Corbera, que es muy divertido, el mejor antídoto contra la culpabilidad es el sentido común. A quien te engaña una vez le puedes perdonar. Si son dos, prepárate para actuar la tercera. No le culpes, ni te culpes más, ni esperes que cambie, ni intentes cambiarlo. En nuestras relaciones personales, laborales, revisar nuestras creencias aprendidas. No es la persona, no es la situación, la causa, la culpa no es de nadie ni de nada. La cosa es nuestra programación mental. Es como entendemos la situación desde nuestra mochila emocional y desde nuestra mentalidad. La culpa no es de los políticos, ni de los viruses, ni de la otra persona. Es lo que yo hago con ello. El problema no es el jefe, sino la interpretación que yo hago de lo que hace el jefe, lo que yo decido hacer con él. Es como tú interpretas esa situación y si la estás aceptando o no. Así, de alguna manera, asumo mi responsabilidad, ¿no? En este mismo sentido, indagar en nuestros juicios, preguntarnos qué es lo que me molesta de esta persona con la que me siento culpable, qué dice eso de mí y por qué a mí me sienta mal esto, en vez de culpar al otro de lo que me hace sentir mal, ¿no? La prueba la tienes en que ante una mismitica, idéntica situación, una persona se puede sentir culpable y la otra no. Probad a hacer el ejercicio con vuestros hermanos, por ejemplo, a compartir una situación que a vosotros os haya marcado en la infancia, a ver cómo la han recibido ellos. Es muy curioso, a mí me ha pasado, yo le he contado a mi hermana una situación que para mí fue traumática en nuestra infancia y ella me miraba ojiplática como diciendo, pero ¿en serio? ¿Que tú lo viviste así? Misma casa, mismos padres, misma situación y es completamente diferente cómo lo vivió ella y cómo lo viví yo y en ambos casos es perfecto. Contra la culpa, la disculpa, que decía alguien, ¿no? Perdonar también, no como forma de hacerle un favor al otro porque somos buenísimos, no, sino como autoliberación para desprendernos por fin del resentimiento en el que nos mantiene culpar a alguien por habernos hecho daño. Se dice muy fácil esto, pero el perdón es esa tijera que nos permite cortar la cuerda que me ata a esa persona, a esa situación con la que sufrí, que me hizo daño, con la que me hice daño. Aceptar el pasado para instalarse en el presente y mirarlo todo con otros ojos. Reconocer el error. Reconozco que me equivoqué y reconocérselo a la otra persona, incluso decírselo a la otra persona. Para eso se necesita humildad y hacerme cargo, compensar aquello que haya podido herir a la otra persona, pero no como penitencia, sino como compensación, que es muy diferente, ¿no? Pero fijaos, ¿cuál es la visión que el maestro Gerardo Smedley nos transmite sobre el perdón? Él le da una vuelta de tuerca más y va mucho más allá, es muy interesante. Dice Gerardo que no existe el perdón, porque no existe la culpa, que sirve, sí, porque perdonar genera sentimientos positivos y eso ya es un resultado interesante, pero que no es suficiente porque si perdono es porque presupongo que el otro ha hecho algo malo, cuando en realidad solo ha cometido un error. Ver la culpa como un error, no como maldad, esto nos abre un mundo nuevo y liberador. No hay culpa ni castigo, hay error y hay aprendizaje.
Y tenemos derecho a equivocarnos. El error no es solo inevitable, sino que es necesario. Sin la herramienta del error no podríamos evolucionar. Esos padres que te llenaron de creencias, los padres y madres que repetimos y llenamos de creencias a nuestras criaturas, hacemos lo que buenamente podemos, como se suele decir, ¿no? Y tomar decisiones erradas es inevitable porque, repito, no aprenderíamos. Y más que arrepentimiento, Gerardo habla de compromiso. Yo me comprometo a aprender del error y a no volver a cometerlo, preguntarme y declarar, si es necesario, qué es lo que voy a hacer para no volver a incurrir en él. Y voy a terminar con un cuentito que no se sabe quién escribió, igual lo conocéis, y que a mí me contó mi amigo Eduardo Luyán, que me sirvió mucho y que creo que sirve muy bien para ilustrar esto, ¿no? Y es el cuento de la vaca y de la familia pobre. Lo voy a leer, lo tengo aquí. Bueno, un maestro viajaba con su discípulo por una zona montañosa, rural, y ambos hicieron un alto en el camino, en una casa de apariencia muy pobre, donde vivían un matrimonio con sus 3 hijos que iban descalzos, vestían con harapos, y a pesar de su situación, les ofrecieron agua y un establo donde pasar la noche. El monje, al observar la pobreza del lugar, les preguntó: ¿pero cómo hacen ustedes para sobrevivir? Y les respondió la señora: amigo mío, nosotros tenemos una vaca que da varios litros de leche todos los días. Una parte del producto la vendemos o la intercambiamos en la ciudad vecina y con la otra parte producimos queso, cuajada para nuestro consumo, y así es como vamos sobreviviendo. Al día siguiente al alba partieron de allí el sabio y su discípulo mientras la familia aún dormía. Pero antes de emprender la marcha, el maestro se volvió hacia el muchacho y le ordenó: coge a la vaca, llévala al precipicio que hay allá enfrente y empújala por el barranco. El joven, espantado, miró al maestro y le respondió que la vaca era el único medio de subsistencia de aquella amable familia, ¿no? Y el maestro repitió la orden imperturbable y el muchacho, pues resignado, fue a cumplirla. Empujó la vaca por el precipicio y la vio morir. Aquella escena le quedó grabada en la memoria durante mucho tiempo. Por eso, años después, el joven, agobiado por la culpa, decidió abandonar todo lo que había aprendido y regresar a aquel lugar. Quería confesar a la familia lo que había sucedido, pedirles perdón y ayudarlos. A medida que se aproximaba al lugar, veía todo más y más bonito: árboles floridos, una bella casa rodeada de terreno en el que había plantas, flores, vegetales, con un coche en la puerta. El joven se sintió triste y desesperado, imaginando que aquella humilde familia hubiese tenido que vender el terreno y emigrar para sobrevivir, ¿no? Y pensaba atormentado: ¿a dónde habrán ido a parar? ¿Qué habrá sucedido con todos ellos? Llamó a la puerta y le abrió un hombre elegante y con aspecto saludable. El joven no podía creérselo. Era el padre de la familia, que un año atrás había conocido en condiciones de completa miseria. Una vez dentro de la casa, vio que todos los miembros salían vivos y se veían rebosantes de alegría y vitalidad, y el joven, totalmente alucinado, les preguntó: ¿qué ha ocurrido durante este tiempo para que haya cambiado tanto vuestra situación de vida? El hombre le explicó que, justo coincidiendo con el día de su partida, algún desaprensivo había matado salvajemente a su vaca y que su primera reacción ante la muerte del animal pues había sido la impotencia, el pánico, la desesperación, porque la vaca había sido durante muchos años su única fuente de sustento. Pero poco después de aquel día, continuó contando, decidieron que tenían que hacer algo para poder sobrevivir y prosperar. Y fue entonces cuando decidieron limpiar el terreno que rodeaba la casucha, plantaron unas semillas que encontraron y comprobaron algo que no sabían, y era lo extremadamente fértil y rica que la tierra era en aquella zona de la montaña. Y decidieron así trabajar y sembrar la tierra, produciendo sus propios alimentos. Descubrieron que a él se le daba bien la agricultura y a su mujer la jardinería. Por tanto, pronto pudieron comer y empezaron a vender el excedente en el mercado del pueblo. Y con el dinero fueron comprando más semillas, plantaron más verduras, plantaron más flores y las vendieron. Y de ese modo es como finalmente pudieron construir una nueva casa, comprar ropa y disfrutar de una nueva vida mucho más satisfactoria y abundante. Moraleja: aquella vaca, además de ser la única posesión de esta familia, también era la cadena que los mantenía atados a la miseria y el muro que les impedía ver sus magníficas posibilidades. Y la culpa es algo parecido. Construye un muro que me ciega, está en el medio, no puedo ver lo que hay detrás, no me deja ver mis talentos, mis posibilidades. Empuja ese muro para derribarlo, empuja esa vaca por el barranco, esa culpa que no te ha dejado ver todo tu potencial, el que tienes delante. Yo hasta hago el gesto, ¿no?, a modo de anclaje, porque me ayuda a manejar la situación. No me juzgo, no me culpo y me doy así libertad.
no juzgo, no culpo y soy libre. Casi nada. Así que a entrenar duro, equipo, y muchísimas gracias.